Muy buenos días, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a tener un concepto y un tema correspondiente al curso de estadística. El tema de esta semana corresponde a cálculo de cuartiles, deciles y percentiles. Y el fin en mente es poder desarrollar el método y diferencia de los diferentes tipos de cálculo. Recordemos que el objetivo del cálculo de los cuartiles, deciles y percentiles nos van a permitir a nosotros poder definir la diferencia entre los diferentes datos que poseamos en una distribución, ya sea de datos simples o una distribución con datos agrupados. Esto nos va a poder permitir a nosotros poder encontrar, aparte de un punto medio, poder encontrar en diferente posición las disposiciones de cada uno de los valores que nosotros tengamos. Esto quiere decir que el objetivo de los cuartiles, deciles y percentiles va a encontrar una muestra que no sea central a las medidas de tendencia central que vimos en la segunda unidad. Entonces tenemos lo siguiente. En el caso de los cuartiles, su definición y el símbolo que le corresponde a los cuartiles es una Q con una sub n en la parte derecha inferior, por eso se llama sub n. Y la definición de cuartiles es de que es una medida de posición no central, donde 3 cuartiles dividen la muestra en 4 partes iguales. Y como cada uno tiene una cuarta parte de la muestra total, esta será dividida bajo las siguientes fórmulas. Solamente son 3 fórmulas porque estamos hablando de que son 3 cuartiles que van a dividir a toda la muestra. La primera corresponde a que tenemos Q igual a 1/4 de n. El segundo es Q 2/4 de n y Q va a ser igual a 3/4 de n. Con respecto a este principio, nosotros vamos a tener la fórmula general que nos va a servir para tanto los cuartiles, deciles y percentiles de la siguiente manera. La fórmula general para todos estos cálculos corresponde a que va a ser Q de un valor K, que va a ser igual a K partido la cantidad de cuartiles. En este caso, como son 4, corresponde a 4 multiplicado por n. Eso corresponde entonces a la definición que nosotros tenemos acá. ¿Por qué estamos colocando K en lugar de los valores? Porque esta fórmula va a representar a todos los valores de los cuartiles. Quiere decir que si yo digo que quiero encontrar el cuartil 1, entonces aquí se va a convertir en Q1 y este valor se va a convertir en 1. Si quiero encontrar el cuartil 2, entonces voy a colocar que quiero encontrar el cuartil 2 y esto se va a convertir en 2, que corresponde a la segunda fórmula, como tenemos acá. Y después, si yo quiero encontrar el cuartil 3, entonces este se convertiría en 3 y tendríamos 3/4 de n, que sería nuestra tercera fórmula. Por tanto, esta fórmula que estoy colocando ahorita es la fórmula general, como se encuentra en los libros, respecto a los cuartiles. Y va a ir cambiando, como repito, la cantidad de valores. 1, 2, 3, que son los 3 cuartiles que van a dividir la distribución de todos los valores en 4 partes iguales. A estos se les puede generar una simplificación, obviamente basado en las propiedades matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que una fracción multiplicado por un entero significa que puedo convertir el entero en fracción y multiplicar numerador por un numerador para que me dé un resultado en el numerador, y luego multiplicar denominador por denominador para obtener un resultado en el denominador, y lo mismo hacer con los 3. ¿Qué quiere decir? Que al momento de distribuirlos quedaría de la siguiente manera. El numerador por el numerador me da el numerador y el denominador, que en este caso se convertiría en 1, sigue siendo el mismo. Luego, en el caso del segundo valor, yo puedo generar una simplificación más. ¿Cuál es esa simplificación más? Pues yo me doy cuenta que 2 y 4 ambos tienen mitad, entonces puedo simplificarlos y quedaría directamente Q va a ser igual a n
partido 2. Entonces, démonos cuenta que el valor que se coloca como Q afuera es el valor que se coloca dentro de la fórmula, y en este caso lo he simplificado, por eso no existe un valor en la parte de N. Esto es importante porque a partir de estas tres fórmulas vamos a encontrar en datos simples directamente el cuartil, la posición del cuartil donde se encuentra. Acordémonos que esta fórmula, repito, es para encontrar la posición en donde donde va a estar el cuartil que nosotros estemos buscando. No es el resultado final. Por lo tanto, entonces vamos a tener nuestro primer ejemplo. Cuartiles en datos simples. Tengo una pequeña tabla acá. Voy a colocarle pausa para que usted pueda copiarla. Y tenemos que es una lista de las diferentes notas de 0 al 20 de alguna evaluación cualquiera. Pongámosle que fue una evaluación de estadística del año pasado. Entonces tenemos los valores que de 20 puntos los estudiantes obtuvieron. Vamos a tener 23 estudiantes en total y la nota más baja que se obtuvo en esa evaluación fue de 9 y la nota más alta que se obtuvo en este examen fue de 20. Las notas, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, como no hay nadie que obtuvo ese valor, serían 0. Pero para evitar que la lista se haga más grande, solamente se colocan los resultados que tuvieron un valor diferente a 0. Quiere decir que si un estudiante sacó 5 puntos, entonces esa nota debería de colocarse en la distribución de datos simples. En este caso, del 1 al 8, ningún estudiante sacó esta nota, por lo tanto no se coloca dentro de la tabla. Y podemos ver, tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. ¿Qué pasó con el 17? Quiere decir que ningún estudiante sacó 17 puntos. Es por eso que se omite en nuestra distribución de notas. No lo colocamos porque da 0. Entonces eso no afectará el resultado que nosotros tengamos. Entonces lo sacamos. Y por eso aparecen 16, 18, 19 y 20. No significa que haya un error. Significa que ese 17 no hubo ningún estudiante que tuvo esa nota. A partir de ahí, entonces, sacamos la frecuencia acumulada, que fue uno de los temas que vimos en la segunda unidad, cómo obtener la frecuencia acumulada, y así rapidito mencionamos. El primer valor se copia y luego vamos acumulando, por eso se llama frecuencia acumulada. 1 más 2, su resultado es 3. 3 más 2 me da 5. 5 más 4 me da 9. 9 más 2 me da 11. 11 más 2 me da 13. 13 más 3, 16. 16 más 2, 18. 18 más 2, 20. 20 más 1, 21. 21 más 2, 23. ¿Cómo corroboro yo que este valor es correcto? Pues entonces genero la suma de todos los valores o todas las evaluaciones que se hicieron. 1 más 2 más 2 más 4 más 2 más 2 más 3 más 2 más 2 más 1 más 2. Y si el resultado de esa sumatoria es el mismo resultado que el último valor de la frecuencia acumulada, es correcto. Entonces yo puedo darme cuenta que acá mi resultado es exactamente igual al último valor de la frecuencia acumulada, entonces el procedimiento es correcto. El total o la sumatoria que hemos obtenido de la cantidad de evaluaciones, esa sumatoria se le conoce como N, o sea, el total de datos que se están trabajando, el total de estudiantes. Al inicio dijimos que eran 23 estudiantes y puedo corroborar que son 23 estudiantes y corroboro nuevamente con la frecuencia acumulada su último valor que da el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora? Pues entonces debemos dividir nuestra muestra de datos simples en una serie de 3 separaciones o los 3 cuartiles que me indica. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues entonces vamos a utilizar la fórmula general y a partir de la fórmula general de los cuartiles, entonces vamos a separar la muestra en 3 partes iguales. Entonces la primera fórmula correspondía que era 1 dividido 4. Era lo mismo que decir n dividido 4. ¿Y quién es n? N es 23. ¿Y cuánto es 23 dividido 4? Pues entonces el resultado es 5.75. Por las reglas de aproximación que existen en matemática dicen que si un valor es impar
y su decimal es 0.5 o mayor a 0.5, entonces se aproxima al siguiente número entero, que en este caso sería 6. ¿Qué pasaría si fuera 5.3? Como el valor decimal es menor a 0.5, no se sube la nota, sino que se queda y se redondearía a 5. En este caso sube a 6. Y esa sería la primera posición, 6. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que realizar con esta posición? Tengo que ir a buscar a mi tabla, que está en la parte superior, este número en la parte de la frecuencia acumulada. Este número debo ir a buscarlo en la frecuencia acumulada. Tengo que encontrar un número que sea igual, y si no hay un número igual, tiene que ser el siguiente mayor a ese número. Quiere decir que este 6 lo vamos a ir a buscar a frecuencia acumulada. Entonces tengo yo 1, no corresponde, 3 tampoco, 5 le hace falta, entonces no corresponde a la posición número 6 del cuartil 1, entonces se toma el siguiente mayor. El siguiente mayor es 9, por lo tanto, este 9 se convierte en la posición, mucha atención, en la posición del cuartil 1. No es la respuesta, es la posición. ¿Cuál debería de ser la respuesta? Pues la respuesta debería ser la nota que corresponde en esta columna. Quiere decir que para la posición número 6, que es el cuartil 1, está aquí. Y el resultado del cuartil 1 corresponde, en este caso, a 12. Y este sería la respuesta número 1 del cuartil 1. Vamos con el número 2. En el número 2, entonces la fórmula correspondería a que tenemos 2 dividido 4 por n, que es lo mismo que decir 2n dividido 4, como lo vimos en la disposición anterior. Por lo tanto, al momento de hacer la simplificación de 2 y 4, entonces solo me quedaría n partido 2, como lo tenemos acá. Entonces ya podemos sustituir los valores. ¿Qué dijimos que era n? Pues acá arriba lo tenemos, que n era 23, el total de datos. Entonces tenemos 23 dividido 2 y eso me da un resultado de 11.5. Entonces se entra la regla de aproximación que anteriormente habíamos mencionado. ¿Qué quiere decir? Que si el número es impar y el punto decimal que lo acompaña es 5 o mayor de 5, entonces se aumenta y se aproxima al valor siguiente. Por lo tanto, la segunda posición que tenemos que buscar es 12. Por eso tenemos aquí el símbolo de aproximación. Esto se ve en aritmética de primero básico, el símbolo de aproximación. Entonces corresponde a 12. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, para el cuartil 2, la posición es 12. Debo de ir a buscar a mis frecuencias acumuladas este 12, y si no hay ese 12, debo buscar el siguiente valor más grande. Entonces regresamos a nuestra tabla. Vamos a venir acá. Sabemos que aquí está el 9, entonces no corresponde. El 11 tampoco corresponde. El 13. Por lo tanto, el 13 se convierte en la posición del cuartil número 2. ¿Cuál es la respuesta del cuartil 2? Esta es la posición, entonces nos vamos a buscar la nota y la nota es 14. Por lo tanto, la respuesta número 2 debería de ser 14. Luego pasamos al cuartil número 3 y como cuartil número 3 tenemos que es 3 cuartos de n, que sería 3n cuartos. Entonces multiplico 3 por 23 y el resultado lo divido dentro de 4 y eso me da un total de 17.25. Caemos de nuevo a las propiedades de aproximación antes mencionadas, donde el punto decimal, como no es 5 o mayor de 5, entonces se queda en esa posición, no se redondea al más grande, sino que se redondea a donde se encuentra. Por lo tanto, la posición del cuartil 3 es 17. Aquí lo tenemos. Es equivalente, es aproximado a 17. Este 17, recordemos que es la posición que estamos buscando para saber dónde se encuentra el cuartil número 3 y debemos ir a buscarlo a nuestra tabla. Entonces vamos a venir y tenemos nuestra tabla.
Aquí estaba el 13, el 16, el 18. Este 18 se va a convertir en la posición del cuartil número 3, pero no es la respuesta. La respuesta corresponde a la nota y la nota es 16. Por lo tanto, el tercer resultado sería 16. ¿Cómo se representa eso en resultados? Pues entonces nosotros colocaríamos el cuartil 1, la nota es 12, el cuartil 2, la nota es 14 y el cuartil 3, la nota es 16, como anteriormente lo habíamos colocado. Y esa sería la parte de los cuartiles para lo que son datos simples. Vamos ahora con lo que son los cuartiles para datos agrupados. En el caso de los cuartiles de datos agrupados, vamos a tener una tabla similar a la siguiente, donde vamos a tomar el número de hojas utilizadas en un ensayo literario. Imaginémonos que en algún otro curso trabajaron un ensayo, ya sea en inglés, grammar, literature. Realizaron ustedes un ensayo y se ha contabilizado cuántas hojas usó cada estudiante y se utilizó la media, la frecuencia y la frecuencia acumulada. ¿Cómo obtengo XM? Recordemos que al tener los límites 3 y 9 se suman los 2 y se divide dentro de 2 y me da 6. Ese sería el punto medio entre ambos. Y la frecuencia sabemos que es la cantidad de personas que estuvieron en este rango. 3 personas hicieron su ensayo de 3 usando 3 a 9 páginas. 6 estudiantes usaron de 10 a 16 páginas. 5 estudiantes usaron de 17 a 23. 11 estudiantes usaron de 24 a 30 hojas. 14 personas utilizaron de 31 a 37 hojas, 9 personas utilizaron de 38 a 44 hojas y 2 estudiantes usaron de 45 a 51 hojas para su ensayo. Recordemos que un ensayo tiene que ser, tiene un límite de hojas y va a depender también no solamente del tema, sino de las disposiciones que los docentes colocan. Entonces, si vemos que la mayoría trabajó en más de 24 páginas en adelante, puede ser que la disposición del docente haya dicho, miren, como mínimo necesito 25 hojas y máximo 50, ¿verdad? Entonces ahí estamos trabajando cuántos estudiantes hicieron conforme a las disposiciones del docente y cuántas personas tal vez se les olvidó hacer el ensayo y en un periodo antes de la clase pues utilizaron 3 hojas para poder hacer su ensayo en ese momento y no tener una pérdida total de puntos, ¿verdad? En el caso de la frecuencia acumulada sigue funcionando de la misma manera. El primer valor se repite y luego vamos acumulando. 3 más 6 me da 9, 9 más 5 me da 14, 14 más 11 me da 25, 25 más 14 me da 39, 39 más 9 me da 48 y 48 más 2 son 50. Quiere decir que tienen que haber 50 estudiantes. ¿Cómo corroboro ese valor de la frecuencia acumulada? Pues haciendo la sumatoria de todos los estudiantes, 3 más 6 más 5 más 11 más 14 más 9 más 2, y si me da el mismo valor corresponde a que el procedimiento es correcto. La sumatoria que estamos obteniendo se conoce como N, que es el número total de datos que estamos utilizando, en este caso el número total de ensayos o de estudiantes que realizaron este trabajo. Entonces, así como en el trabajo anterior, perdón, en el ejemplo anterior de los cuartiles simples, ahora debo de dividir lo que es nuestra muestra, o sea, nuestra tabla en 4 partes iguales. Y vamos a utilizar la disposición que anteriormente habíamos colocado de cuartil K va a ser igual a K dividido 4 por N. Y vamos a trabajar la posición de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Tenemos nuestra distribución de los valores y vamos a ir separando entre el cuartil 1, dentro del cuartil 2 y dentro del cuartil 3. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a buscar la posición de cada uno de los cuartiles. Entonces venimos y buscamos. ¿Quién es Q? Pues Q es 1, que es el primer cuartil. Entonces tenemos
Y obviamente Q2 va a ser cuartil 2, Q3 es el cuartil 3 para poder hacer la división. Entonces tenemos las propiedades de la siguiente manera. 50 dividido 4 me da 12.5, es 0.5, entonces sube y se convierte en 13. Este número 13 debo de ir a buscarlo a lo que son las propiedades de mi tabla. Entonces venimos y puedo darme cuenta acá que este número 13 es la posición. Entonces tengo que ir a buscar el número que sea igual a 13 o que sea mayor a 13. Y me doy cuenta que la posición de frecuencia acumulada es esta. Por lo tanto, esta es la posición, repito, la posición del cuartil 1. Ahora bien, no puedo venir y agarrar de 17 a 23. Para datos agrupados se le agrega un paso extra solamente. Luego el procedimiento sigue siendo igual. Por el momento solamente vamos a encontrar las posiciones y después vamos a encontrar ya el valor. Para el cuartil 2 podemos darnos cuenta que es 2 por 50 dividido 4, me da un total de 25, entonces tengo que ir a buscar dónde está el cuartil y podemos encontrar que cabalmente tenemos un 25, por lo tanto este sería el cuartil 2. Esa es la posición. Y luego tenemos el número 3, que sería 3 por 50 dividido 4. Recuerde que estamos repitiendo los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Y me da 37.5 y eso aproxima a 38. Entonces venimos y buscamos dónde está 38 y me doy cuenta que tenemos un 39, que sería el valor adelante. Entonces esta es la posición del cuartil número 3. Ahora bien, vamos a obtener y localizar los cuartiles. ¿Cuáles son los cuartiles que debemos de localizar? Pues en el caso de los cuartiles corresponde a que debemos de tener la siguiente fórmula. Esto es para datos simples. Y para encontrar el valor del cuartil en datos agrupados sería lo siguiente. Tendríamos para encontrar el cuartil K va a ser igual al límite inferior de la posición que encontré más los valores de la posición. La representación de los valores de la posición corresponden a Kn dividido, en este caso los cuartiles son 4, ¿sí? Menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cómo se representa anterior? I menos 1. Quiere decir que la posición donde está la frecuencia acumulada, una antes. Todo esto, esta segunda parte, va a ser dividida en la frecuencia de la posición que tenemos, multiplicado por el rango. Ahí vamos a explicar qué es el rango. Y esta sería la fórmula que debemos de utilizar para encontrar el valor en los datos agrupados. Entonces venimos y así rapidito copiamos la fórmula nuevamente y vamos a localizar entonces el cuartil. Como mencioné, cuartil K, que corresponde a el cuartil que vamos a localizar, si es el primero, el segundo o el tercero. El límite inferior es de la posición que vamos a trabajar y en el caso de Kn dividido 4 es el resultado, dése cuenta. Kn dividido 4 es el mismo de la fórmula anterior. Quiere decir que si estoy encontrando el cuartil 1, puedo utilizar automáticamente el valor que aparece ahí mismo, porque vamos a utilizar la fórmula que corresponde. Luego tenemos que es la frecuencia acumulada anterior. Dijimos que esto significa anterior, quiere decir que vamos a ir a buscar la frecuencia acumulada y vamos a ir a una posición antes. Luego tenemos la frecuencia y luego tenemos R. ¿Qué pasa con el primer valor? Entonces vamos a tener lo siguiente. Primeramente, la fórmula dice que voy a buscar el límite inferior. ¿Qué quiere decir esto? Voy a buscar mi cuartil 1. Ahí está mi cuartil 1. Esa es la línea del cuartil 1. Y voy a ir a buscar quién es el límite inferior.
Aquí se encuentra la columna del límite inferior. Entonces, en lugar de LI, tendría que colocar 17. Ese sería el primer paso. Entonces, yo tendría Q1. Entonces, quiero encontrar el cuartil 1. LI es el límite inferior, 17, más KN dividido 4. ¿Quién es KN? K es el número, N es la cantidad de estudiantes y 4 es obviamente el cuartil. Pero recordemos que ya tenemos ese valor. ¿Dónde está ese valor? Pues lo encontramos en la posición. En este círculo que acabamos de hacer, 50 dividido 4. Entonces venimos y dividimos 50 dividido 4 menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces seguimos en la línea del cuartil 1. ¿Quién es la frecuencia acumulada? 14. Y la anterior debería de ser 9, o sea, una posición arriba. Entonces se restaría 9. Esto se tiene que dividir en la frecuencia. Vuelvo a buscar la posición de mi cuartil 1 y su frecuencia es 5. Esto multiplicado por el rango. ¿Cómo obtengo el rango? Pues el rango es bastante sencillo. Tengo que restar el dato más grande de la posición, o sea, el límite superior, y le resto el límite inferior. Entonces, al momento de trabajar, quedaría que es multiplicado, que sería multiplicado por 6. 23 menos 17 es 6. Entonces ya realizaría la operación. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues es bastante sencillo. Primero realizamos la operación de las fracciones. El resultado de esta fracción se le resta 9. Al resultado de al restarle 9 lo divido dentro de 5. El resultado de esa división lo multiplico por 6. Y luego se lo sumo a 17. Y eso me va a dar el resultado. Ya teniendo eso en la calculadora, pues entonces quedaría de la siguiente manera. Al momento de colocar 50 dividido 4 menos 9 dividido 5 por 6 y ese resultado se lo sumo a 17, me da un total de 21.2, que es un aproximado de 21. Por lo tanto, en el cuartil 1 se utilizaron 21 hojas. ¿Qué pasa con el cuartil 2, con el cuartil 3? Pues el procedimiento se repite de la misma manera que el cuartil 1. Por lo tanto, quedaría la disposición de la siguiente manera. El 24, démonos cuenta que aquí yo coloqué 2 por 50 dividido 4 porque corresponde a la fórmula de los cuartiles que estábamos trabajando, ¿verdad? Donde correspondía que el cuartil iba a ser el número del cuartil dividido 4 por 2 por n. Entonces, este es el cuartil 2 de n dividido 4. Luego tenemos 14, 11 multiplicado por 6, que es basado en la posición del segundo cuartil. Frecuencia acumulada anterior, esta es la frecuencia acumulada y la anterior es la de arriba, 14. Y en el caso de su frecuencia corresponde al 11 que se encuentra a la par. Entonces, al momento de colocarlo dentro de la fórmula, me quedaría 30. Y esta ya sería la respuesta del cuartil 2. Y luego el cuartil 3 se vuelve a repetir el procedimiento, se vuelve a hacer la misma búsqueda y entonces quedaría que es 31, 3 por 50 dividido 4 menos 25 dividido 14 por 6 me da un total de 36.36 que equivalen a 36 y esto correspondería directamente a lo que es nuestros resultados. Y eso sería lo que son la determinación de los valores del cuartil 1, 2 y 3 en una de los datos agrupados. Ahora, algo importante en este video es de que este mismo procedimiento se realiza para los deciles y también se realiza para los percentiles. La diferencia es de que se van a dividir en más partes. El cuartil se divide en 4 partes iguales,
el decil, como dice su nombre, en 10 partes iguales y el percentil se tiene que dividir en 100 partes iguales. Pero la diferencia es de que para los deciles y los percentiles no tengo que encontrar los 10 valores o no tengo que encontrar los 100 valores. En el caso de los deciles y los percentiles me van a decir a mí, por favor, encuentre el valor de D5, por ejemplo. ¿Qué significa eso? El decil número 5. Si ese percentil va a ser una P, entonces va a ser P75. Quiere decir que voy a buscar el percentil número 75. Y se hacen las fórmulas, esta fórmula, utilizando esas propiedades. Vamos a realizar un ejemplo. En el caso de los deciles, tenemos que es una medida de posición no central donde 9 deciles dividen la muestra en 10 partes iguales. Entonces la fórmula corresponde a que tenemos 10 fórmulas, pero dése cuenta, todas corresponden a algo bastante simple. ¿Cuál es lo simple que estamos trabajando? Pues estamos trabajando que es la fórmula general. Es muy similar a la de los cuartiles, si se da cuenta. La fórmula general de los deciles corresponde a que va a ser D, K, va a ser igual a K por N dividido 10. ¿Qué significa K? Va a significar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así como aparece distribuido acá en el video. Entonces, como tenemos 9 partes que dividen en 10 iguales, son 9 deciles que dividen en 10 partes, la fórmula general debería de ser dk va a ser igual a k por n dividido 10. Es lo mismo que el cuartil. Recuérdense que el cuartil mencionaba que era directamente 4 partes iguales. Entonces, dése cuenta que es muy similar la fórmula, con la diferencia que aquí se está utilizando la letra Q que representa cuartiles y en la segunda se está representando con la letra D que representa los deciles, ¿sí? Que dividen en 10. Esa es la diferencia. Entonces vamos a venir y vamos a realizar un ejemplo de datos simples y uno de datos agrupados con los deciles y van a ver que el procedimiento es exactamente el mismo que se está trabajando, solo que ahora en lugar de dividir dentro de 4 estamos dividiendo dentro de 10 y en percentiles lo que va a suceder es de que en lugar de dividir dentro de 4 o dividir dentro de 10 vamos a estar dividiendo dentro de 100. Entonces tenemos nuestros cuartiles para, nuestros deciles para datos simples. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el siguiente. La siguiente tabla puse aquí de ejemplo así bastante rápido, notas de evaluación de matemática. Y obviamente tenemos 20 puntos, dése cuenta que estoy utilizando datos similares y tenemos todos los valores, obtuvimos la frecuencia acumulada que ya explicamos anteriormente, obtuvimos también la sumatoria que representa n y podemos verificar que el procedimiento es correcto. Entonces lo que sugiere ahora es que debemos de dividir el valor, dividir la tabla en 10 partes iguales, pero como dijimos que en el decil es más sencillo porque solamente nos van a pedir algo específico, entonces les coloqué determinar el valor de D3, D5 y D9. ¿Qué significa eso? Decil número 3, decil número 5 y decil número 9. Y vamos a encontrar esa posición. Y la propiedad o el procedimiento a trabajar es exactamente igual a los cuartiles. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar la posición y luego vamos a tener el valor. ¿Qué quiere decir? Como es el decil número 3, dijimos que bajo la disposición de los valores es dk por kn. Quiere decir que como ahora estoy encontrando el número 3, esta k se va a convertir en 3, esta k se va a convertir en 3, la n en este caso sería 23 dividido 10. Por eso la fórmula quedaría de la siguiente manera. Démonos cuenta, es exactamente lo mismo, solo que ahora con los valores que estamos encontrando. Ya no tengo que empezar por 1, 2 y después llegar a 3, sino que puedo llegar directamente a 3. 3 por 23 dividido 10 me da un total de 6.9 y su equivalente es 7.
hacemos el mismo procedimiento que los cuartiles. Este 7 es la posición, entonces voy a mi tabla y busco el 7 o un valor mayor a 7. Llegamos a 5, no hay 7, entonces el siguiente valor es 9. Esta es la posición del cuartil del decil número 3, y el resultado del decil número 3 sería 12. Este sería el primer resultado. Entonces, démonos cuenta que acá ya lo teníamos, el D3 es igual a 12. Luego tenemos el siguiente. Vamos a buscar el decil 5. Entonces cambia. Ya no es 3 al inicio, ahora es 5. Era con respecto a la función de lo que era K. Entonces tenemos 5 por 23 dividido 10. Me da 11.5. Eso equivale a 12. Y este 12 se busca en la posición. Entonces buscamos en nuestra tabla nuevamente dónde queda el 12. Y me doy cuenta que cae sobre este valor. Esta es la posición del decil número 5. ¿Quién es el resultado? Este es el resultado. 14. Como vemos en la distribución, el decil número 5 entonces es 14. Esto es la posición, esto es el resultado. Y luego tenemos para el decil 9. Volvemos a repetir el procedimiento, donde ahora va a ser 9. 9 por 23 dividido 10 me da un total de 20.7, que equivale a 21. Esta posición la estamos buscando ahora nuevamente en la tabla, que es 21, y me doy cuenta que se encuentra hasta abajo. Entonces, esta es la posición del decil número 9, ¿sí? Y obviamente su respuesta, que corresponde a 19. Y la representación en resultados quedaría de la siguiente manera. Cada uno de estos se convierte en lo que es el resultado que deben de seleccionar. ¿Y qué pasa cuando son deciles para datos agrupados? Pues para datos agrupados, pues tenemos el mismo procedimiento que en cuartiles para datos agrupados. Tenemos los límites inferior, superior, el punto medio, que explicamos en la segunda unidad y así rapidito anteriormente, la frecuencia, que es la cantidad de estudiantes, y la frecuencia acumulada, que se va acumulando con cada uno de los valores hasta llegar al número total de estudiantes. En este caso se representa con la sumatoria de 50, verificando que el resultado es correcto. Entonces vamos a pasar a determinar diferentes valores. Para este ejercicio solo vamos a determinar el decil número 5 y el decil número 8. Vamos a obtener bajo su posición la fórmula. ¿Qué quiere decir? La posición de la fórmula que anteriormente habíamos mencionado era K de N dividido 10. Entonces, en lugar de K, vamos a escribir en este caso 5 en cada uno de los valores, y para 8, en lugar de K va a ser ese 8, y vamos a realizar los valores para encontrar lo que es la posición. Entonces tenemos el valor 5 por 50 dividido 10 me da un total de 25, y este valor lo tengo que ir a buscar a mi tabla. Aquí se puede observar, y esta posición se va a convertir en el decil número 5. Luego tenemos el 8. 8 por 50 dividido 10 me da 40. Voy a buscarlo. Este es muy pequeño, entonces paso al siguiente más grande. Este se convierte en el decil número 8, ¿sí? Y eso es la posición, solamente la posición. Entonces después vamos a trabajar la siguiente fórmula. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues simplemente vamos a trabajar bajo las disposiciones que actualmente nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Vamos a retomar la fórmula de los cuartiles para datos agrupados y vamos a hacerle una pequeña modificación. La fórmula de los cuartiles es esta, para datos agrupados. ¿Qué es lo que va a cambiar para los deciles? Pues en lugar de escribir Q, vamos a escribir D. Y todo lo demás es exactamente igual. DK va a ser igual al límite inferior más KN dividido, y ahora en lugar de escribir 4, como ahora estamos en deciles, ahora es 10 menos la frecuencia acumulada anterior, por eso significa I menos 1. Esto lo divido en la frecuencia y multiplicado por R. ¿Qué es lo que está cambiando? Cuartiles significa 4, deciles significa 10, en percentiles, ¿qué significaría?
100. Entonces se dividiría dentro de 100 y así consecutivamente. Teniendo ese principio, entonces venimos y obtenemos los valores. Tenemos la fórmula. Ahí está. Y para el primer resultado. Entonces nosotros tenemos cómo se opera exactamente igual que en los cuartiles. 5 por 50, el resultado lo divido dentro de 10, al resultado le quito 14, al resultado lo divido dentro de 11, al resultado lo multiplico por 6 y le sumo 24. Eso me da un total de 30. Por lo tanto, para el decil número 5, el resultado es 30. En el caso de lo que es y para corroborar que es correcto, me doy cuenta que este resultado entra en el rango del cuartil. Cabal es el último valor. Entonces está correcto. Vamos con el decil número 8. Y con el decil número 8 volvemos a operar exactamente igual. 8 por 50. El resultado lo divido dentro de 10, al resultado le resto 39, al resultado lo divido dentro de 9, al resultado lo multiplico por 6 y eso se lo sumo a 38. Me da un total de 38.66 que aproximadamente es 39. Entonces voy a verificar en mi tabla si entra en el decil 8, 39 y me doy cuenta que es despuesito de este, entonces sí corresponde al valor que nosotros tenemos. ¿Y qué pasa entonces ahora con los percentiles? Pues exactamente todo lo mismo que hemos estado trabajando con las fórmulas que estamos actualmente trabajando, que serían estas otras. Entonces, básicamente, esto es cuartil, se divide dentro de 4. Esto es decil, se divide dentro de 10 y el percentil se dividiría dentro de 100. Y eso sería todo lo que se debe realizar una y otra vez.